Un abrazo enorme desde Alcobendas para toda esa gente que nos sigue. Esto es Conexión Vintage y yo soy vuestro loco locutor, Pablo A. Santos Amor. En el anterior episodio de Conexión Vintage dijimos que hoy vamos a hablar de esas vacaciones que teníamos cuando éramos niños en los pueblos de los abuelos y lo íbamos a comparar con las experiencias que sufrimos ahora de adultos en eso que llamamos turismo rural. Espero que nadie se me ofenda, pero ya os aviso, se avecinan un par de capítulos muy divertidos y muy interesantes. Vamos a intentar descubrir cómo es posible que hayamos podido cambiar tanto en tan pocos años. ¿Qué nos ha podido ocurrir para que hayamos pasado de cagar y mear en el campo, limpiándonos con un canto rodado o con una hoja de chopo, a darnos un ataque de ansiedad por pisar una mierda de vaca durante una excursión por el campo al que solías ir de niño, con las botas de Gore-Tex nuevas, esas botas que te han costado casi medio sueldo y que solo te las has comprado para darle en todo el morro al atontao que está saliendo con tu hermana, para demostrarle que con tus botas puedes pasar por un arroyo de 15 centímetros de profundidad sin necesidad de mojarte los pies y sin necesidad de buscar un puente. Pero ahí no acaba todo. Lo peor es cuando vas a cruzar el arroyo y descubres que está seco. Entonces te tiras al suelo de rodillas, te agarras el pecho y al borde del infarto miras al cielo gritando: «¡Oh, madre naturaleza! ¿Qué estamos haciendo contigo? El efecto invernadero ha secado el arroyo de mi infancia». Gilipollas, ese arroyo siempre se secaba en agosto. Si tu abuelo viviera, te miraría con la misma cara que miraba al hombre del tiempo cada vez que salía en la tele y él decía: «Este no tiene ni puta idea de lo que está hablando». Pero a ti te diría: «Hijo, con lo espabilado que parecías de pequeño y lo tonto que te han vuelto los estudios, de verdad». Y una vez que hemos comprobado que los estudios de ingeniería informática te sirven para mucho, pero para muy poco en el pueblo, vamos a analizar un acontecimiento sociológico que ocurría todos los principios de verano, es decir, los finales de junio, en los años 60, 70 y 80, en las capitales de provincia de nuestra querida piel de toro. Por aquellas fechas, todos los adolescentes y niños de las ciudades desaparecían como por arte de magia, como si el flautista de Hamelín se hubiera adueñado de ellos, los hubiera secuestrado y se los hubiera llevado por una deuda pendiente con el ayuntamiento. Pero nada más lejos de la realidad. El querido personaje de cuento creado por Johann Wolfgang von Goethe, no me lo sabía, lo he mirado en Wikipedia, ¿vale? Pero es que vosotros tampoco lo sabíais. Así que mira, eso que os lleváis. No tenía nada que ver con la desaparición de esos jóvenes niños y adolescentes. El verdadero motivo de ese éxodo eran las vacaciones de verano. Durante los meses de julio y agosto, nuestras madres y los niños, niñas y adolescentes de nuestras ciudades se iban de veraneo a la costa de los abuelos, sí, porque éramos clase media, pero clase media trabajadora, y no teníamos un pavo para irnos a la playa. Así que nos íbamos al pueblo a visitar a los abuelos. En cuanto llegábamos al pueblo, lo primero que hacíamos era ir corriendo a que la abuela nos comiera la cara a besos. Después de que nuestra abuela nos hubiera dejado con la cara empapada de tanto lengüetazo y tanto beso, y el cuerpo estrujado como una esponja escurrida, nos íbamos a nuestra habitación porque teníamos nuestra habitación asignada en el pueblo, y ahí tirábamos nuestra bolsa de deportes de loneta con la publicidad de Mirinda o de gaseosas Conga. En esa bolsa llevábamos todo lo que íbamos a necesitar ese verano: unas sandalias cangrejeras, 2 mudas para cambiártelas el fin de semana, unos cuantos pantalones viejos, unas cuantas camisetas de publicidad y la ropa de los domingos. Esa sí, esa estaba impoluta, la ropa de los domingos para ir a misa.
Y las niñas, pues lo mismo que nosotros, lo que pasa que en vez de llevar una bolsa de loneta, pues llevaban una maletita, pues bien con Heidi o con Marco, porque en aquella época todavía se era mucho más sexista que ahora, y sus pertenencias para pasar también 2 meses maravillosos en el pueblo con los abuelos. Es curioso, siempre me he preguntado por qué nos metían un peine en nuestro neceser, si nunca nos peinábamos. Si es que además nos cortaban el pelo al 0 o al 1 porque decían que podíamos coger piojos, pero ¿qué coño ibas a coger piojos en el pueblo? Los piojos era un invento de los colegios y de los de Filbit para sacar dinero. En el pueblo cogías pulgas. Los piojos eran cosa de los colegios, de la capital. ¡Ay, qué poquita biología! Bueno, después de saludar a los abuelos, salíamos corriendo como alma que lleva el diablo a la plaza del pueblo a reunirnos con la pandilla. Esa pandilla que curiosamente en los pueblos era de niños y niñas. En la ciudad no te relacionabas con las niñas, pero en el pueblo te daba igual jugar con los niños que con las niñas. Es más, era más divertido cuando jugábamos juntos. Para hacerte el gallito y el graciosillo, sacabas tu lado más troglodita. Entonces buscabas a la niña que suponías que era la líder del grupo de las niñas y le levantabas la falda, ante la algarabía y el cachondeo de tus amigos de la pandilla. Claro, esa algarabía y ese cachondeo luego se volvía contra ti, cuando la niña en cuestión te calzaba un bofetón que te juntaba los dos ojos en la misma cuenca. Desde ese momento las dos pandillas se unificaban y quedaba bien claro quién mandaba en las dos. En mi caso, la niña era la Vane. Vanessa era un nombre que estaba muy de moda por aquella época, y su madre se esforzaba porque todos la llamáramos Vanessa y escribiéramos Vanessa con 2 S. Pero la cosa se quedó en un simple deseo de esa madre, ya que esa niña en el pueblo pasó a ser conocida como la Vane por todos los pueblos de la comarca, no solo el nuestro, sino todos los de alrededor. ¿Que por qué elegimos a la Vane como jefa de las pandillas? Coño, creo que lo he dejado claro, porque tenía un derechazo incontestable. Bien, desde el momento de la unificación de las dos pandillas, nuestra opinión ya no contaba una mierda. Si las niñas decían que íbamos a jugar a comiditas y a cocinitas, nosotros como borregos jugábamos a cocinitas y a comiditas. Acarreábamos cubos de agua del pilón a la plaza para que las niñas, con una mezcla de tierra, arena y piedras, prepararan unas lentejas con chorizo. Es más, siempre había algún pelota que echaba un renacuajo para darle más sustancia a las lentejas con chorizo. Era tal el miedo que teníamos a que Vane nos diera otro sornavirón, que si la Vane decía «te comes las lentejas con chorizo», nos las habríamos comido. Menos mal que en el fondo la Vane era una buena niña. O simplemente no se le pasó por la imaginación hacernos comer esa especie de argamasa. Cuando ya llevábamos una semana en el pueblo, empezábamos a estar un poquito hartos de la dictadura ociosa que la Vane y su tribu de amazonas salvajes habían impuesto a la hora de jugar. Así que rompíamos las pandillas, nos quedábamos solos y nos dedicábamos a hacer lo que nos gustaba. Explorar los alrededores del pueblo, ir a robar a las huertas, aunque las manzanas estuvieran duras como piedras, pero había que robar porque éramos salvajes, éramos vikingos invadiendo las aldeas. Íbamos a ver nidos, a cazar lagartijas, renacuajos y lo más importante, teníamos que construirnos una cabaña para reunirnos todos y donde resguardarnos si venía mal tiempo. Ya ves tú el mal tiempo que nos iba a hacer en julio y en agosto, pero bueno, también nos daba sombra. Así que una tarde cualquiera de julio nos dedicábamos a buscar ramas para construir nuestra cabaña. Hasta que un día, un edificio que llevaba ahí toda la vida llamaba nuestra atención. Tenía un cartel que ponía Teleclub. Nosotros no teníamos ni puñetera idea de lo que era eso. Había alguno que tenía un hermano mayor o un primo más mayor o un vecino que había oído hablar del Teleclub. Pero la verdad, hasta ese momento nunca habíamos tenido mucho interés por saber lo que se cocía en el Teleclub. Pero, como éramos niños y éramos curiosos, decidimos preguntarle al primo mayor de uno de la pandilla, que estaba en la puerta como de guardia, como vigilando. «Oye, ¿eso del Teleclub qué es?»
y el tipo, mirándonos con desprecio, nos soltó una colleja, bueno, me soltó una colleja porque me la llevé yo, y nos dijo: no toquéis las pelotas, niños, y fuera de aquí, que esto es solo para mayores. Claro, en aquella época ellos tenían 13, 14 años y ya eran mayores. Nosotros teníamos 8 o 9 y todavía éramos unos mocosos, unos renacuajos, como nos llamaban. Así que, vencidos y humillados, nos fuimos a nuestra cabaña y trazamos un plan. Dijimos que como estos zánganos se echaban la siesta por la tarde, ese mismo día iríamos a la hora de la siesta a ver qué se cocía dentro del teleclub, que ese local era del pueblo y nos pertenecía a todos. Ahí empezaban ya a arraigarse nuestras ideas democráticas. Así que dicho y hecho. Ese día, después de comer, toda la pandilla nos fuimos al teleclub a ver qué había ahí dentro. Nos quedamos alucinando. Se nos pusieron los ojos como platos. Ahí había un futbolín, un montón de sillas puestas delante de una televisión en color, un armario en el que tenían juegos de mesa y, sorpresa, escondidos en un fondo del armario, tenían Playboys, interviews, algún penthouse y cigarrillos. En plan venganza decidimos robarles los cigarrillos y las revistas. Y nos fuimos corriendo a nuestra caseta para ver qué tenían de especial esas revistas para estar tan escondidas. Cuando las abrimos, se nos pusieron los ojos como platos. En aquellas revistas se veían unos pechos descomunales en los cuerpos de unas mujeres fantásticas, pero a nosotros nos daba asco. Decíamos que cómo era posible que los adolescentes les gustara eso. ¡Qué asco! Estábamos deseando que llegara el domingo para ir a confesarnos y que no nos quedáramos ciegos en el transcurso de la semana por ese pecado tan gordo que acabábamos de cometer. Más adelante, nuestros temores a quedarnos ciegos no era precisamente por ver las fotos. Pero bueno, eso es otra historia. Después de vengarnos de los mayores, decidimos que era buena idea ir a echar un partido de fútbol a la Era. Sí, en los veranos la Era se convertía en nuestro Santiago Bernabéu, en nuestro Vicente Calderón, en nuestro Camp Nou, en nuestro estadio de Riazor, en nuestro estadio del Plantío. En la Era echábamos unos partidos de fútbol gloriosos. Con 2 piedras hacíamos los postes. El larguero no existía. Si el portero se estiraba y no había llegado para pararla, eso era alta y se hacía saque de puerta. Punto. No había uniformes. Nos distinguíamos por la cara o por las voces. Nos dábamos patadas hasta en el paladar. Pero nadie lloraba ni nadie decía nada, todos acabábamos descalabrados, unos balonazos que si te pillaba en la oreja te dejaba pitando el oído durante 15 o 20 días. Si es que los acuíferos de ahora no son nada comparado con aquellos balonazos. Pero lo pasábamos en grande, acabábamos sudando y luego los que ganaban íbamos cantando para casa: ¡hemos ganado! ¡El equipo del Bilbao! En fin, así eran nuestros partidos de fútbol. Y nuestras tardes en el pueblo. Hasta que llegábamos a la cabaña y nos dábamos cuenta de que los mayores nos la habían tirado abajo. 2 horas de duro trabajo de construcción y buscar ramas durante una tarde de verano, a la mierda por culpa de esos rencorosos. Bueno, en fin, tendríamos que reconstruirla, pero ya no teníamos que ir a buscar las ramas porque estaban allí, así que en media hora teníamos la cabaña otra vez en pie. El mejor día de la semana era el domingo. ¿Por qué? ¿Porque había que ir a misa? No. Porque nos daban la propina. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos nos daban la propina. Y con esos 2 o 3 duros nos íbamos a la cantina a comprar chuches y bolsas de frutos secos. Luego nos íbamos por la tarde a nuestra cabaña, juntábamos todas las chuches y todos los frutos secos y organizábamos nuestro botellón particular, con unas botellas de gaseosa Conga que habíamos cogido de la nevera de los abuelos. Eso sí, teníamos que tener mucho cuidado que no nos pillaran bebiendo gaseosa sola, porque yo no sé qué componente químico tendría la gaseosa, pero nunca te la dejaban beber sola. Te comía los glóbulos blancos, decían. Yo me imaginaba a esas burbujas corriendo detrás de los glóbulos blancos dentro de mi organismo. Por eso, cada vez que le pegaba un trago a la gaseosa, procuraba soltar un eructo bien sonoro para que salieran todas las burbujas y no se me comieran los glóbulos blancos y pereciera en ese momento.
Es por eso que nuestros padres, siempre que nos daban un vasito de gaseosa, procuraban mancharlo con un poco de cerveza, un poco de vino o un poco de vermut para que no nos comiera los glóbulos blancos. Esta generación, la nuestra, estamos sobrados de glóbulos blancos y somos una panda de borrachos. Pero son los daños colaterales de nuestra dura infancia. A primeros de septiembre, todos volvíamos a la ciudad. Nos reencontrábamos con nuestros compañeros del cole y cambiaban las normas totalmente. Ya podías ser vecino de un amigo del pueblo que si no iba a tu clase no era amigo tuyo en la ciudad. Ya te podías cruzar con la Vane, que por mucho que te gustara, si te la cruzabas en la ciudad, no eras capaz de articular palabra ni de mirarle a los ojos. En la ciudad todo cambiaba. Así que estábamos deseando de que llegara otra vez junio para volver al pueblo. Y cuando eso ocurría, pero habían pasado ya 2 o 3 años, de repente te invitaban a entrar en el teleclub. Amigo, te habías hecho mayor de repente. Y entrar en el teleclub significaba que podías putear a los pequeños, que podías ver revistas porno que ya te gustaban y que podías ver películas en un artefacto nuevo que habían llevado y conectado en la televisión que se llamaba vídeo. Veías películas de mayores. Así que no salíamos del teleclub hasta que no cumplíamos los 18 años, que de donde no salíamos era de la cantina, de jugar al futbolín y de hincharnos a botellines. Y así hasta los 20 años, edad en la que el éxodo, en vez de hacerse al pueblo, se hacía a los cuarteles de instrucción del ejército, de la armada o del ejército del aire. Durante ese año no aparecías por el pueblo. Y cuando aparecías, ya después de licenciarte, te pensabas que lo sabías todo y que ya eras un hombre. De repente, un año en las fiestas patronales, ves pasar un pibón que te hace salir el corazón por la boca. Los ojos se te salen de las órbitas como en los dibujos animados. Le das un codazo a tu primo y le preguntas, ¿esa quién es? Y tu primo te dice, ¿eres tonto o qué? La Vane, ¿quién va a ser? Y tú piensas, Dios mío, ¿qué le ha pasado a la Vane? ¿Cómo se ha puesto la Vane? El caso es que a ti la Vane ya te hacía tilín desde el día de la primera bofetada. Bueno, más que tilín, ese día fue tolón, porque te dejó las orejas temblando. Entonces, en un arrebato de valentía, como ya era su nombre, habías hecho la mili y habías salido fuera de la ciudad y fuera del pueblo, te arrimabas a la Vane en plan chulito y le decías algo así como: «Hola, Vane, ¿cuánto tiempo sin verte? ¡Qué guapa te has puesto!». La verdad es que sí, habías crecido, pero seguías siendo igual de tordo que con 15 años. Menos mal que no te daba por hacerte el chulito como cuando tenías 8 y le levantabas la minifalda a la Vane, porque si no, lo más seguro es que acabaras la noche en el cuartelillo de la Guardia Civil acusado de machista, troglodita y animal, y además muy bien merecido. Menos mal que la Vane, aunque no hubiera ido a hacer el servicio militar, había madurado y se había convertido en toda una mujer. Es lo que tienen las chicas, que maduran mucho antes que nosotros. Entonces, con una mirada pícara, te sonreía y te decía: «¿Qué te pasa, que estás tan nervioso? ¿No puedes hablar? Uy, 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 ¿a ti qué te han hecho en la mili? Pero bueno, ¿pero cómo te pones así?». Y tú, mientras tanto, seguías balbuceando, incapaz de componer una frase coherente y completa, mientras la Vane te miraba a los ojos y se descojonaba de ti. Bueno, con el paso del tiempo, la timidez fue desapareciendo, la Vane dejó de vacilarte y, sin daros cuenta, os hicisteis novios. Y después de haceros novios, os casasteis, como muchas de las parejas que hay actualmente en los pueblos. Bueno, mejor dicho, que van a los pueblos a hacer turismo rural. A esos pueblos donde se criaron para enseñárselos a sus amigos de la capital, para presumir de todo lo que saben de la vida rural, de cómo era el pueblo en el que iban a pasar los veraneos y, por supuesto, presumir delante del cuñado de las nuevas botas de Gore-Tex que te has comprado para atravesar ese arroyo seco donde de niño cogías cangrejos con unas sandalias cangrejeras.
Así que valga este podcast como homenaje a todas las parejas que se conocieron en el pueblo, se casaron en el pueblo y siguen yendo al pueblo con sus hijos a pasar los fines de semana. La semana que viene hablaremos del caso contrario, de esos que reniegan del pueblo, pero en cambio se gastan una pasta en ir de turismo rural con sus amigos. Esos que no hacen más que quejarse durante todo el fin de semana que están en un pueblo, en vez de quedarse en su casa, tranquilamente, tumbados en el sofá, viendo series en alguna plataforma, bebiendo cerveza, comiendo palomitas, en vez de ir a quejarse todo el fin de semana y a amargar la excursión a todos aquellos que realmente tienen curiosidad por saber cómo es la vida en el pueblo. Pero bueno, de esos nos vamos a descojonar la semana que viene. Ya lo veréis. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis, si os ha gustado, le dais al me gusta, un corazoncito. Si no os ha gustado, contáis una mentira piadosa y le seguís dando. Si todavía no estáis suscritos al canal, no sé qué estáis haciendo. Ya sabéis que estamos en YouTube y en Spotify. Y ahora sí que sí, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias una vez más por escuchar Conexión Vintage.